buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Mediana para datos agrupados. Bueno, entonces, anteriormente ya habíamos visto lo que es varianza y desviación estándar para datos agrupados. Ahora vamos a ver la mediana. La mediana, recuerden que es el dato. Es el dato o la cantidad que se ubica a la mitad de todos los valores. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos calcular la mediana si nuestros datos están dados por una tabla? De tal manera que no podemos saber ordenarlos de menor a mayor. Y de hecho no es práctico. Si ya tenemos una gran cantidad de datos, como estoy mostrando acá, ya no es práctico y no se debe hacer de ordenar los datos de menor a mayor, pero uno por uno, como hacíamos anteriormente. Ahora hay que manejarlos en tablas. Cuando hay una gran cantidad de datos, hay que usar tablas. Bueno, ¿y cómo calculamos la mediana? Bueno, entonces la mediana se da por la siguiente fórmula. Es decir, la encontramos por la siguiente fórmula. La mediana ME, bueno, algunos autores le ponen X con una raya un poco oblicua aquí arriba. Déjenme ver si el programa me lo permite ponérselo. No me permite. Entonces lo vamos a representar con ME. Mediana es igual a lo siguiente. LI más N entre 2. Ahorita digo quién es cada dato, menos F mayúscula y menos 1 entre FI. Todo multiplicado por A. A ver quién es cada dato, no se espanten. LI viene siendo el límite inferior. Límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Ahí está, eso es LI, el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. N ahora viene siendo lo que es el número de datos, el número total de datos, o cantidad total de datos. Ahí está. Ahorita y también ahorita con un ejemplo voy a decir cómo se encuentra cada dato, no se preocupen. FI-1 viene siendo lo que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior de la mediana. Es decir, el intervalo anterior del donde se encuentra la mediana. Ahorita con un ejemplo voy a decir quién es. Y FI viene siendo la frecuencia del intervalo donde se ubica la mediana. Ubicar y encontrar donde se encuentra y donde se ubica son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Donde se encuentra la mediana o donde se ubica la mediana, es lo mismo. Nada más que ocupo sinónimos para que no se vea tan, pues sí, mal. Y A es la amplitud del intervalo. Ahí está.
Pónganle pausa al video y copien cada dato. Bueno, si ya copiaron, vamos a hacer ya un ejemplo. Supongan que tenemos los siguientes datos. Estos son edades de un grupo de personas. Aquí ubiqué 10 personas que estaban en una edad entre 16 y 20 años. Si quieren, aquí les especifico que son años. Aquí son 17 personas, se ubicaron entre 21 y 25 años. 31 se ubicaron entre 26 y 30 y así sucesivamente. Entonces miren, lo primero que hay que hacer para calcular la mediana es esto. Bueno, aquí en realidad voy a calcular la mediana y después la moda. A los dos los voy a calcular. Primero, para calcular la mediana debemos sumar todos estos datos. ¿Cómo se hace con Excel? Recuerden, hacemos suma, señalamos la primera casilla, ponemos 2 puntos y hasta la casilla que yo quiero que me sume. Le doy igual y da. Ahí está, ya me lo sumó. Son 95 datos. Entonces, ahora vamos a dividir ese numerito 95 entre 2. Ahí está, 95 entre 2 dio 47.5. Bueno, aquí lo escribo. 95 entre 2 es igual a 47.5. Es decir, la mediana es aproximadamente el dato número 47.5. ¿Dónde se ubica? ¿En qué intervalo se ubica ese dato? Es que miren, vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Qué es esta frecuencia? Miren, voy a ir sumando cada una de las frecuencias conforme me voy bajando. Es decir, la primera frecuencia es 10. Bueno, no hay que sumarle nada. La siguiente frecuencia es 10 y le sumamos la frecuencia siguiente, que es 17. 10 más 17 pues es 27. Y así sucesivamente. La siguiente frecuencia acumulada es esta, 27, más la frecuencia siguiente. 27 más 31, ¿cuánto es? Es 58. Ahí está. Es la frecuencia siguiente. Después, la siguiente frecuencia acumulada es este número 58 más 24. ¿Cuánto es eso? 4 más 8, 2. Llevamos una. 2 más 5, 7. Más 1, 8. Y así sucesivamente. Así nos vamos. Ahora la siguiente frecuencia es 8 más 7. Y así sucesivamente. ¿Cómo lo pongo en Excel para hacerlo más rápido? Pongo esta frecuencia más la que le voy a sumar, que es esta. Le doy Enter y ya. Ahí está, 82 más 7 es 89. Y ya le doy clic sostenido y me bajo a los siguientes. Ahí está. Así lo pudimos haber hecho desde el principio. Y nos hubiera dado el mismo resultado. Ahora entonces, esa es la frecuencia acumulada. Sumo la frecuencia más el siguiente. Aquí el primero es 10, no hay que sumarle nada. El siguiente es 10 más 17 es 27. Luego 27 más 31, 58. Y así sucesivamente. Bueno, y siempre debe terminar en la suma total de las frecuencias. En la suma total. Bueno, ahora volviendo a lo que quería. La mediana es 47.5. Entonces, ¿en dónde se ubica 47.5? ¿Entre qué números? Pues se ubica entre 58 y 27. Entre esos dos números está la cantidad 47.5. Entonces, como entre esos dos se encuentra mi número, el 47.5, me agarro el más grande, el 58. Y corresponde ese número al intervalo 26-30. ¿Qué nos dice? Que en este intervalo 26-30 se ubica nuestra mediana. Otra vez, porque ahí este número, que es el total de datos entre 2, se ubica entre estos dos números, 27 y 58. Y me agarro el más grande, 58, que corresponde a este intervalo. Entonces eso voy a escribir. Vamos a escribir eso. ¿Cómo? 47.5 se ubica en el intervalo, se ubica entre la frecuencia acumulada (27 y 58). Tomamos
el intervalo correspondiente a 26 a 36. Correspondiente a 58, que es el intervalo 26 a 30. Aquí en este intervalo se ubica la mediana. Ahí se ubica la mediana. Ahí se ubica la mediana. Así, de esta manera. Aquí se encuentra en este intervalo 26 a 30. Y ya que tenemos el intervalo donde se ubica nuestra mediana, ya podemos calcular todos los demás datos. El límite inferior de este intervalo, ¿cuál es? El límite inferior es el más chiquito, el donde empieza. Sería 26. Luego, ¿qué otro dato me piden en la fórmula? Vamos a ver. N, que es la cantidad total de datos. Pues es la suma esta, 95. N va a valer 95. Así, de esta manera. Después, Fi-1, F mayúscula, I-1, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior de la mediana, o del intervalo anterior donde se ubica la mediana. La mediana se ubica en este intervalo. Corresponde a esta frecuencia acumulada. ¿Y cuál me agarro? La frecuencia acumulada anterior, que es 27. Entonces, ubico el intervalo donde se encuentra la mediana y me agarro su frecuencia acumulada anterior a él, que sería 27. Después, Fi. Fi es la frecuencia, aquí dice, frecuencia del intervalo donde se ubica la mediana. La frecuencia del intervalo donde se ubica la mediana, ¿cuánto es? Es 31. Es el más... no siempre va a ser el más grande, pero ya vimos que la mediana se ubica en este intervalo, 26 a 30. ¿Cuál es su frecuencia de este intervalo? 31. Así que por eso Fi es 31. Así, de esta manera. Y ya es la amplitud del intervalo. Se obtiene solamente restando... A ver, mi intervalo donde está la mediana es 26 a 30. Así que restamos límite superior menos límite inferior. ¿Y eso cuánto es? Es 4. Ahí está. Ay, no. Aquí es 31 y aquí es 4. Ahí está. Ahí está. Es decir, que mis intervalos se van de a 4 en 4, ¿no? Pues esa es la amplitud. Esa es la amplitud del intervalo. Y ya, teniendo todos estos datos, ya los sustituimos en nuestra fórmula. Ahora entonces... ya agarramos la fórmula y sustituimos ahí. Vamos a ver. Entonces la mediana es igual a lo siguiente. Sustituimos valores. LI es 26. Entonces escribimos 26. Más. Y cada una de estas letras las voy a reemplazar por su valor numérico. N, ¿cuánto vale? 95. Menos Fi-1. ¿Cuánto vale Fi-1? Aquí ya lo tengo, es 27. Entre Fi. ¿Cuánto vale Fi? Es la frecuencia acumulada del intervalo donde está la mediana. En este caso es 31. 31. Y ya es la amplitud, que ¿cuánto dijimos que es? 4 por 4. Y ya, hacemos estas operaciones. Las hacemos paso por paso, con calma. 95 entre 2 es 47.5. Ay no, aquí. 95 entre 2 es 47.5, ¿no? Menos 27 y luego dividido entre 31. Vamos a hacer cada uno por paso, cada operación con calma. 47.5 menos 27 pues viene siendo 20.5, ¿no? ¿Están de acuerdo? 20.5, ahí está. Esa es la resta. Y ya. 26 más... bueno, ya hay que hacer esta operación. Bueno, es preferible que no se escriba tantas veces ME, que nada más lo deje... Ay, disculpen. Ay, perdón, todavía no me acostumbro. En línea. Ahí está, es mejor que lo ponga así. De bajadita. No es necesario escribir a cada rato ME.
Solamente para el resultado final, el resultado que ya esté bien. 26 más, y ya sacamos esta cuenta. ¿Cuánto vale 20.5 entre 31 por 4? Vamos a ver. Entonces aquí lo hacemos. Excel también tiene calculadora. Entre paréntesis ponemos 20.5. ¿Sí, no? 20.5 dividido entre 31. Y todo esto multiplicado por 4. 2.64. Entonces es más 2.64. Y finalmente, como este ya es el resultado final, ahora sí pongo mediana igual a 26 más 2.64, pues es 28.64. Ahí está. Y este es el valor de la mediana. Este es aproximadamente el valor que se ubica justo a la mitad de mis datos. Ahí está. Entonces este es. Para estos datos el que se ubica aproximadamente justo a la mitad es este, 28.64. Es decir, que la mediana es una persona aproximadamente de edad 28 o edad 29. Entre esos dos está la mediana. 28 y 29 años. Bueno, entonces espero que se haya entendido. Si tienen dudas me envían mensaje. Ahora vamos a ver cómo se calcula la moda. Vamos a ver, ahora moda para datos agrupados. Lo pongo en el mismo video porque van unidos unos con otros. Siempre piden uno. Si te piden la mediana, te van a pedir la moda. Bueno, entonces, para hallar la moda, hacemos uso de la siguiente fórmula. Bueno, ya escribimos la fórmula. La moda, MO, es igual a lo siguiente. Va a ser un poco parecida. LI más y vamos a ver una división, varias restas, que diga, una división con restas. FI, este tiene un significado distinto, no ubiquen bien la fórmula, qué dato le corresponde a cada fórmula. FI menos 1. Bueno, de hecho FI viene siendo la frecuencia de un cierto intervalo que vamos a ubicar. Entre, y aquí abajo va a venir lo mismo. Ay, no. Ahí está, más. Y bueno, va a ser un poco parecida. Nada más que aquí es FI más 1. Ahorita digo quién es cada dato, con calma, no se preocupen. Por la amplitud. A ver, ¿qué significa cada dato? LI es... Ay, disculpen. Límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda. ¿Y dónde se encuentra la moda? En el intervalo con mayor frecuencia. Ahí está. Este es el límite. LI es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda. FI es precisamente eso. Es la frecuencia del intervalo donde está la moda. O bueno, simplemente si quieren le escribo. FI es la frecuencia mayor o la frecuencia más grande. Ahí está. Luego vamos con FI menos 1. ¿Quién es FI menos 1? FI menos 1 es la frecuencia del intervalo anterior al que tiene la mayor frecuencia. Es decir, miren, aquí los podemos ubicar luego. ¿Quién es el que tiene la mayor frecuencia? 31.
En este caso coincidió con el de la mediana, no siempre va a coincidir. Ahora fi menos 1 es la frecuencia del anterior. ¿Cuánto valdría? 17. Ese sería fi menos 1. F minúscula i menos 1 es la frecuencia del intervalo anterior al que tiene la mayor frecuencia. Después vamos a ver quién es fi más 1. ¿Es alguien parecido? Fi más 1 es la frecuencia del intervalo siguiente. En este caso va a ser el siguiente al que tiene la mayor frecuencia. En este caso, ¿quién sería fi más 1? 24. Es el que está después del que tiene la mayor frecuencia. Y vale 24. Ahí está. Ya es como en el anterior, viene siendo la amplitud. Amplitud del intervalo. A ver, póngale pausa al video y copien. Copien cada dato. Si ya lo copiaron, pues vamos a encontrar cada dato para nuestra tabla. Para la moda, a ver, aquí lo voy a escribir. Para la moda, LI, ¿quién es? Pues también vale... ¿Quién es el que tiene la mayor frecuencia? Este de 31. ¿Cuál es el intervalo? Es 26 a 30. ¿Cuál es el límite inferior? 26. Aquí coincidió con el de la mediana. FI es la frecuencia mayor. ¿Quién es la frecuencia mayor? 31. Ese va a ser FI. Después... Ahí está. Después vamos a ubicar FI menos 1. Es el que está antes del de la frecuencia mayor. La frecuencia mayor es 31, el que está antes es 17. Ahí está. Luego está FI más 1. Es el que está después de la frecuencia mayor, que es 24. Ahí está. Después del de 31, ¿quién le sigue? 24. A F minúscula, perdón. Aquí le puse mayúscula. Es F minúscula. Ahí está. Y ya, ¿no? Ya la amplitud es la amplitud del intervalo. ¿Que cuánto vale? 4. Ahí está. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces ya sustituimos estos datos en la fórmula. Vamos a sustituir estos datos en la formulita. En esta fórmula. Ahí está. Ahí. Entonces la moda va a ser igual al límite inferior, LI, que en este caso es 26. 26 más... Y bueno, vamos a sustituir datos acá. Con calma. FI, ¿cuánto vale? Bueno, ya lo habíamos dicho. Chequen sus apuntes, será 31. F menos FI menos 1. ¿Quién es FI menos 1? Aquí lo tengo, es 17. Y el otro 17. Y acá abajo estarían igual. 31 menos 17. Más FI, que es de igual manera, 31. Menos FI más 1, la frecuencia del que está después, que vale 24. Si no, 24. Ahí está. Por la amplitud, que vale 4 por 4. Ahí está. Y hacemos esta operación. Vamos a ver. 31 menos 17, ¿cuánto es? Es 14, ¿no? Y aquí también sería 14. 31 menos 24 ahora sería 8, ¿no? No, 7, perdón, 7. Ahí está. Y ya. Y hay que hacer esa operación. Ya quitamos paréntesis, ¿no? El 14 ya no hay nadie afuera de él, le quito su paréntesis. El 14 igual, también le quito su paréntesis. Y este 7 es positivo, ¿no? Es más. Y más por más, recuerden que el de afuera multiplica el de adentro. Más por más es más. Y queda así. Ahí está. Y ya hacemos esa operación. Vamos a ver. 14 más 7 pues es 21, ¿no? Entonces hay que hacer esa operación. 14 entre 21 por 4. Bueno, 14 21avos es lo mismo que 2 tercios, ¿no? Bueno, simplifiquen la fracción. O si no, simplemente ya métanlo en la calculadora. Sería 14 entre de 21 y todo esto por 4. Es 2.66, exacto, era 8 tercios. Entonces, toda esta cantidad es 2.66. Y ya, la moda, ¿cuánto es? 26 más 2.66 es 8.66.
Y este es el valor de la moda. Este es aproximadamente 28, perdón, 28.66. Este es aproximadamente el valor que más se repite. La edad que más se repite es entre alrededor de 28 o 29. Esa es la edad que más se repite de estos datos. Sí, hagan de cuenta que en un evento asistieron este número de personas, 95, y estas son sus edades entre estos intervalos. Y en este caso, el que más se repite es aproximadamente entre 28 y 29 años. Es la edad que más se repite. Y la mediana, el valor que se ubica justo a la mitad, es, aquí lo tuvimos, esta es moda, ahí la mediana, ¿dónde está? Aquí está, 28.64, de igual manera, entre 28 y 29. Bueno, dudas hasta acá. Cualquier duda me la hacen saber. Me mandan un mensaje y y espero que se haya entendido. Bueno, nos vemos en el siguiente video.